Bien, ahí creo que pueden ver, ¿no? Hola Ariana, ¿cómo estás? Bien, chicos, ya, vamos a comenzar. Hoy día tenemos que ver la segunda parte de estética. Y vamos a ver al final algunas cuestiones más de estética, de filosofía del arte. Sí, vamos a continuar un poco con eso. Pero la primera parte la vamos a dedicar a ver movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? A ver, en primer lugar, los movimientos artísticos que vamos a ver el día de hoy son básicamente los que se desarrollaron a finales del siglo XIX y en el siglo XX, ¿ya? Lo que vamos a ver básicamente es pintura, o vamos a ver algunos ejemplos de obras pictóricas, ¿ya? Aunque vamos a también mencionar algunos otras manifestaciones artísticas, ¿sí? Pero en el ámbito de la pintura, digamos, es más didáctico porque es más fácil ver las diferencias, ¿ya? Por eso hemos básicamente decidido poner ejemplos en el ámbito de la pintura. Ahora, como te decía, estos movimientos artísticos se desarrollaron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX más o menos. Y como dice ahí, prevalece el espíritu vanguardista. ¿Qué quiere decir eso? Que estos movimientos van a buscar estar a la vanguardia, es decir, ser innovadores, van a recurrir mucho a la experimentación artística, ¿sí? Entonces van a experimentar con nuevas técnicas, nuevos colores, nuevas formas de hacer arte, nuevos conceptos, nuevas formas de dibujo también, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a que a finales del siglo XIX se creó, se inventó la fotografía, ¿no? La cámara fotográfica. Y esto cambia todo, especialmente en el ámbito de la pintura, porque como ya vimos la semana pasada, por mucho tiempo se consideró que el artista debía imitar la realidad, o que un buen artista era aquel que imitaba lo más fielmente posible la realidad, ¿no? El paisaje o el modelo, ¿no? Por ejemplo, una persona. Esto, por ejemplo, en los griegos se veía en la escultura, básicamente de la escultura, como te comenté, por eso es que Platón hablaba del arte como mímesis, ¿te acuerdas? El arte es imitación, el artista imita un modelo, imita un cuerpo humano, por ejemplo. Y se dice que un artista es bueno en la medida que se asemeja más su obra al modelo original. Esto en el ámbito de la pintura pierde sentido cuando aparece la cámara fotográfica, es decir, los mismos artistas se van a cuestionar su capacidad como artistas. Somos artistas porque copiamos la realidad, porque imitamos la realidad lo más fielmente posible, pero ahora que hay una cámara, un aparato que puede hacer eso, ¿qué sentido tiene seguir intentando asemejar nuestra obra a la realidad si ya lo puede hacer un aparato y mejor que nosotros? Entonces, a raíz de esto van a comenzar a darse experimentaciones en el ámbito, sobre todo, repito, de la pintura, ¿no? Que era el arte más cercano pues, a la fotografía, ¿no? Y es por eso que aparecen nuevas técnicas como la que desarrolla Monet. Claude Monet, como ves en la pintura de arriba, pinta esta obra titulada Impresión del Sol Naciente, y es este título de esta obra la que le da precisamente el nombre a esta corriente, a este movimiento artístico, el impresionismo. Impresionismo porque viene de esta obra, Impresión del Sol Naciente, porque es la primera obra contemporánea en sentido estricto, en el ámbito de la pintura. ¿Ya? No, antes de Monet nadie había pintado así. Antes se seguía un canon más clásico, ¿no? Digamos, el canon renacentista, o parecido a cómo pintaban los renacentistas, ¿no? Que trataban de imitar los paisajes o las figuras humanas de manera muy exacta, ¿no? En este caso, Monet va a experimentar. Si te das cuenta, sus pinceladas se notan. Eso era considerado un defecto en la pintura anterior.
el buen pintor era aquel que sabía disimular sus pinceladas, que sabía esconder el trazo, que se consideraba que un buen artista no debía dejar rastro de su pincel en la obra. Pero si te das cuenta acá, las pinceladas son marcadas, son duras, son evidentes. Y esto era algo que Monet no se preocupaba por ocultar, más bien lo mostraba de manera natural, sobre todo, ¿por qué? Porque estos impresionistas buscaban retratar el instante, ¿sí? Representar el momento presente lo más cercanamente posible. Y por eso es que, por ejemplo, lo que les atraía mucho a ellos era el color y la luz. ¿Sí? Eran pintores que estudiaban mucho el color y la luz, por eso te puedes fijar en esa obra que hay distintos colores, ¿no? Está el negro, pero también está el celeste, el naranja, el azul, el violeta también está ahí, aunque no parece tan obvio. Sí, porque todos estos colores son colores que se relacionan o que están presentes en un amanecer o en un atardecer, ¿no? Por eso se llama impresión del sol naciente, en este caso es del amanecer. Muchas pinturas impresionistas son de estos momentos de la tarde o de la mañana donde digamos, aparecen distintos colores, ¿no? Y evidentemente para representar ese instante donde se comienzan a dar una serie de colores, el artista no puede demorarse mucho en pintar, ¿no? Estos artistas se tardaban una hora cuando mucho, o a veces hasta minutos en pintar sus obras. Por eso es que los trazos se notan, es decir, no se preocupaban tanto porque el trazo fuera fino o esconderlo, sino más bien por reflejar los colores de ese momento, de ese instante. Eso no ocurre antes, ¿no? Los artistas del Renacimiento, por ejemplo, tardaban meses o hasta años en hacer sus obras. Y los artistas del Renacimiento, los artistas clásicos, estaban casi siempre recluidos en un estudio, ¿no? En un taller donde realizaban sus obras. En cambio, los impresionistas salen a la calle, van a los puertos, ¿no? Van a los bares también, a los cafés, a los restaurantes, porque les interesa mostrar la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, en este caso, las embarcaciones, ¿no? El exterior, digamos, la naturaleza, pero en un sentido exterior, y la vida cotidiana, ¿no? Y es por esto que muchas de las obras, repito, son así, ¿no? Pareciera que están mal pintadas, pero es por el apuro, ¿no? La velocidad con la que pintan. Y en el caso de otras pinturas, como la de abajo, que es un poquito más elaborada, digamos, desde cierto punto de vista, ¿no? Tiene más detalles y todo esto. De todas formas, es una pintura que requería que el artista saliera a la calle, ¿no? Fuera, repito, a los cafés, a los bares, a los restaurantes, porque eso les interesaba a ellos, mostrar la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Bien, vamos a... y el impresionismo, por último, es una corriente artística que básicamente se desarrolla en Francia. Nace en Francia y la mayoría de sus representantes son franceses, ¿ya? Vamos a pasar ahora al modernismo. Fíjate, el modernismo, como su nombre indica, es un movimiento artístico que busca, de alguna forma, reflejar la vida moderna a través de su temática o de los materiales que usan los artistas. Es decir, los artistas van a tratar de incorporar los materiales que se estaban usando en la vida moderna de esa época, ¿ya? El modernismo, fíjate, surge a fines del siglo XIX y se extiende por Estados Unidos y Europa. En esta época, ¿qué ocurre en Estados Unidos y Europa? Fíjate, en las ciudades más modernas como Nueva York, como Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, se comienzan a construir las primeras edificaciones grandes. Los primeros rascacielos se construyen en esta época. Y esto va a llevar a la utilización de materiales de manera masiva, como los metales, por ejemplo, el acero, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Francia, en París, se construye la Torre Eiffel en esta época. Entonces comienzan a darse grandes construcciones que hacen uso de materiales relacionados con la industria, metales. Y los artistas lo que van a hacer es coger esos nuevos materiales que estaban surgiendo para realizar sus obras. Klimt, Gustav Klimt, que es el autor de la obra que tienes ahí, ¿sí? El beso, es la obra más famosa de Gustav Klimt. Lo que hace es
usar metales. Por ejemplo, esa parte amarilla que tú ves ahí, en realidad si tú la vieras en directo, en persona, esa obra, te darías cuenta que es más bien medio dorada. Es una obra donde el artista usa oro, usa estaño, que son metales relacionados con la industria y con la construcción. Entonces, los artistas hacen eso, usan materiales relacionados con la vida moderna, la vida industrializada, ¿no? Y por eso es que sobre todo se desarrolla en Estados Unidos y en las partes más industrializadas y avanzadas de Europa, como en esa época era París, que era la ciudad más importante de Europa, ¿sí? Que buscan reflejar en sus obras artísticas en la vida cotidiana. Por eso es que Klimt, por ejemplo, tiene esta obra que es la más conocida, también tiene obras donde están una madre con su hijo, ¿no? Digamos, situaciones cotidianas, ¿ya? Vamos a pasar ahora al cubismo. Acá sí nos vamos a detener un poco más porque el cubismo llegó a tener más trascendencia, ¿ya? El cubismo es una técnica, si te das cuenta, muy distinta, o utiliza una técnica muy distinta a los movimientos anteriores y rompe incluso más con los estándares clásicos, ¿no? Estándares, por ejemplo, de Renacimiento acerca de la pintura. Acá podemos ver cuerpos, animales, figuras más deformadas, podríamos decir. Deformadas intencionalmente. El cubismo se denomina así precisamente porque lo que busca hacer el artista es darle un aspecto cúbico a su pintura, ¿no? Y esto con el objetivo de mostrar distintas caras, ¿sí? Distintos lados, distintos aspectos de un mismo cuerpo, un mismo ser, un mismo animal al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, trata de mostrarte dos caras, digamos, como si fuera un cubo, dos caras al mismo tiempo. En este caso, en esta pintura, probablemente la figura que mejor refleja eso es el toro que está arriba a la izquierda, ¿sí? ¿Ves ahí un toro? Incluso se ve el cuerpo, ¿no? Si te das cuenta, ese como humo que sale de su cola, está su cuerpo y su cara. Pero vamos a concentrarnos en su cara, fíjate. Tú te concentras solo en el ojo que está más abajo de la derecha y su hocico, solamente ves ese ojo y el hocico, el toro pareciera que está como de perfil. Pero si tú te concentras en el ojo que está más arriba, el de la izquierda, y en el hocico, y olvidas el otro, pareciera que el toro está mirando de frente. Es decir, es como que la figura se desdobla, si te das cuenta, ¿no? Es como que el artista quiere mostrarnos los dos lados del toro al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Esto es a propósito. El artista no es que dibuje mal o no sepa dibujar, todo lo contrario, los cubistas eran grandes dibujantes. Precisamente eso les permitía dominar esta técnica. Y el más, digamos, representativo, el más importante de este movimiento fue Picasso, que fue un pintor español, Pablo Picasso, que pinta esta pintura que además tiene otras connotaciones. El Guernica, que es la famosa pintura más famosa de Picasso, lleva este nombre por el pueblo Guernica de España, donde se dio un bombardeo. Y este bombardeo ocasionó la muerte de muchísimas personas inocentes. Sí, fue un bombardeo a la población civil, murió muchos niños, mujeres, ancianos, personas que no tenían nada que ver con la guerra. Era una ciudad que apoyaba así el movimiento republicano en España, es decir, había en esa época una lucha política, ¿no? Algunos querían que España sea una república y otros querían que siga siendo una monarquía. Y en medio de esa guerra civil, la guerra civil española, ¿no? Los que buscaban que permaneciera la monarquía atacaron a este poblado, porque este poblado era, digamos, de tendencia republicana, y murió muchísima gente. Y por eso esta pintura lo que busca reflejar es eso, el sufrimiento. Por eso ves ahí mujeres con bebés muertos, personas muertas, gritando, desesperados, incluso los animales, ¿no? Desesperados también. Esto
esta pintura por eso busca reflejar ese momento, ¿no? Esa desesperación, esa angustia, ¿no? Es una crítica, si te das cuenta, a ese momento que se estaba viviendo en España, es una crítica social, ¿no? Eso es algo que se va a ver en otras corrientes también. Y eso es la diferencia, si te das cuenta, de las otras dos que hemos visto. El impresionismo y el modernismo no tienen ese carácter crítico. En cambio, el cubismo, el surrealismo, que vamos a ver más tarde, el expresionismo sí tienen ese carácter crítico. ¿Sí? El cubismo nace en Francia, pero se desarrolló en distintas partes y tuvo distintos representantes. Por ejemplo, Pablo Picasso es español y es el considerado el más importante representante del cubismo. ¿Sí? Y bueno, como tienes ahí, ¿no? En la descripción ya te expliqué, ¿no? El cubismo se caracteriza por ser una pintura estructurada, ¿no? Es decir, como que quiere mostrarte un cuerpo con distintas dimensiones, ¿no? Con dimensión, como mostrándote distintos planos, distintas caras, ¿no? Del mismo ser, y por eso es que abundan las líneas rectas y algunas líneas curvas, pero sobre todo líneas rectas, ¿no? En comparación con la pintura, digamos, tradicional. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al expresionismo. Fíjate, el expresionismo fue una corriente artística, un movimiento que surge en Alemania a inicios del siglo XX y que refleja la angustia, la falta de sentido de la vida, ¿no? El dolor del ser humano. Y por eso es que el expresionismo lo que busca es reflejar la vida interior del artista, expresar lo que el artista lleva en su interior, sus emociones, sus sentimientos. Por eso se llama expresionismo, busca volcar hacia afuera lo que el artista lleva dentro. Ahora, el expresionismo tuvo su manifestación en la pintura, como en el caso que tienes ahí, el grito de Edvard Munch, pero también tuvo ejemplos o casos en el ámbito, por ejemplo, del cine, ¿sí? En el ámbito de la literatura también. ¿Ya? En el cine, por ejemplo, se puede ver en Alemania las primeras películas de terror, las primeras películas de vampiros se dan en Alemania, ¿no? De ahí viene la famosa película Nosferatu. Otras películas que son muy conocidas son las del Doctor Mabuse, ¿no? Que son muy buenas, muy interesantes, que reflejan precisamente eso, el dolor, la angustia, el miedo a lo desconocido, ¿no? El lado oculto del ser humano, ¿no? El lado oscuro del ser humano, que tiene que ver con la angustia que se sentía en esa época en Europa y en Alemania, especialmente por la incertidumbre que se vivía, ¿no? Fíjate la fecha en la que nace el expresionismo, poco después de eso va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y refleja el estado anímico de esa época, ¿no? La incertidumbre frente a lo que iba a ocurrir, lo que podía pasar por todos los movimientos sociales y políticos que se estaban dando en ese momento. ¿Sí? Por eso, como te digo, se refleja claramente en la pintura, en el cine también, ¿no? En el cine, por ejemplo, lo que hacen los directores es remarcar los rasgos de los actores, por ejemplo, delinear los ojos para que la mirada fuera más potente, más fuerte, ¿no? Para que pudiera expresar mejor lo que quería expresar, ¿no? A través de los gestos de la mirada. ¿Sí? Surge como crítica al impresionismo, fíjate, esto es importante. El expresionismo es todo lo contrario al impresionismo. ¿Por qué? Porque el impresionismo, si bien usa nuevas técnicas, busca de alguna forma representar la realidad, ¿no? Representa paisajes, representa escenas de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, está volcado hacia afuera, ¿no? El artista no busca representar su interioridad. En cambio, el expresionismo sí, si te das cuenta. El paisaje en el expresionismo no es lo relevante. Hay cierto paisaje, sí, por ejemplo, en la obra que ves ahí, ves un cielo, puedes ver como un río, ¿no? Parece que están como en un muelle, algo así, o un puente, pero el paisaje no es lo central. El paisaje en realidad
excusa para que el artista refleje sus sentimientos, sus emociones. Es más, el paisaje está distorsionado a propósito, ¿no? Para que el artista pueda, a través de los colores, por ejemplo, de las formas, de esas ondas, ¿no?, que están ahí, reflejar sus sentimientos, sus emociones. Por ejemplo, el cielo es casi completamente rojo, ¿no? Y no hay detalles, ninguna clase de detalles, ¿no? Esa especie de río, de mar, es un azul oscuro, tétrico, no es el celeste que vimos. Voy a retroceder para que te des cuenta, no es ese celeste del amanecer, del impresionismo, es un azul oscuro, tétrico, ¿no? El personaje principal que está ahí cogiéndose la cabeza, si te das cuenta, no es una persona normal, entre comillas, ¿no? Es decir, la representación no es de una persona común y corriente, ¿no? Es más, parece un fantasma, ¿no? Un ser fantasmagórico, extraño, ¿no? Porque lo importante no son los detalles, no es que parezca una persona, sino más bien mostrar la emoción, los sentimientos, la angustia, el dolor que siente este personaje. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el artista lo que está tratando es mostrar sus emociones a través de la pintura. Está por eso remarcando los sentimientos, ¿no? Sus sentimientos a través del uso de ciertos colores fuertes. Los expresionistas siempre usan colores fuertes, azules muy fuertes, rojos muy fuertes, verdes muy fuertes, ¿no? Y por eso muestra la naturaleza de manera subjetiva, fíjate ahí. No busca representar la naturaleza como ella es, como los impresionistas que sí trataban de captar el color del amanecer, por ejemplo acá, ¿no? Sí están tratando de captar el color, de manifestar el color. En este caso no, el artista lo que busca es mostrar de manera subjetiva la naturaleza, es decir, que la naturaleza refleje sus sentimientos, ¿no? O en todo caso que la naturaleza sea como ellos lo ven en ese momento de angustia, de dolor. No buscan mostrar la naturaleza como es la naturaleza, sino usar la naturaleza para mostrar lo que ellos sienten. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a pasar ahora al surrealismo. El surrealismo nace en Francia, pero se desarrolló en muchos países, hubo también muchas manifestaciones artísticas. El surrealismo no solo se restringe a la pintura, pasa algo parecido con el expresionismo. El expresionismo, ya te dije que se manifestó también en la literatura y en el cine. El surrealismo se manifiesta en la pintura, en el cine, en la literatura también, ¿sí? Nace en Francia, pero se difunde muchísimo por toda Europa y toma ideas del marxismo y del psicoanálisis. Fíjate, ¿eh? Vamos a comenzar por el psicoanálisis. Como tú debes haber visto en tus clases de psicología, el psicoanálisis fue desarrollado por Freud, quien sostiene o sostuvo que el hombre tiene un aspecto que usualmente oculta, ¿no? O mejor dicho, del que él mismo no es del todo consciente, ¿no? Es un aspecto humano que está regido por las pasiones, por los deseos que el hombre reprime en su vida cotidiana, que no muestra, que se mantiene oculto. Pero precisamente esta represión de los deseos puede terminar enfermando al hombre. ¿Dónde se manifiestan estos deseos? En los sueños. Y por eso una parte de la terapia psicoanalítica es revelar esos sueños, tratar de analizar el significado de esos sueños, ¿cierto? Por eso es que, como puedes ver en pintura, lo que representa ahí el artista no es un paisaje normal, no es una situación normal, no es algo que tú te vas a encontrar saliendo a la calle, ¿no? Te das cuenta, hay unos relojes derritiéndose, ¿no? Hay una especie de animal o de manta ahí en el piso, ¿no? Hay como una especie de árbol, ¿no? O arbusto sin hojas, sin nada, encima de una especie de vereda, ¿no? A lo lejos sí se distingue como una montaña y un mar, pero si te das cuenta es una imagen que no se encuentra en la vida cotidiana, es una imagen salida de un sueño. Salvador Dalí es el autor de esta pintura, La persistencia de la memoria, que es una de las más conocidas de él. Salvador Dalí fue un pintor español que buscaba eso, reflejar sus sueños,
representar sus sueños. Él mismo cuenta en algunas entrevistas cómo a veces se despertaba y apenas se despertaba se le venía una imagen, ¿no? Es como que recordaba las imágenes que había estado soñando y lo que hacía era ponerse inmediatamente a pintar para tratar de captar esas imágenes y que no se olvidaran, ¿no? Entonces él creía que esas imágenes que él veía en sueños y que reflejaba a través de su pintura, de alguna forma revelaban algo de su interior, algo de sus deseos, de sus pasiones más ocultas, y por lo tanto era una especie de terapia el hecho de pintar, ¿no? Entonces los artistas lo que buscan a través de este tipo de arte es liberarse precisamente de esos deseos reprimidos que todos los hombres tenemos, todos los seres humanos guardan, ¿no? Y esto se relaciona con el marxismo porque el marxismo también busca la liberación del hombre, solo que en el caso del marxismo en un sentido económico y social. Recuerda que el marxismo busca la liberación humana desde el punto de vista económico. Recuerda que el marxismo dice, históricamente siempre han habido dominadores y dominados, explotadores y explotados, ¿no? En el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo siempre ha habido una clase que domina a la otra. ¿Eso es justo? ¿Eso está bien? No, dice el marxismo. Por lo tanto, hay que cambiar esa situación. Hay que buscar que todos los hombres sean libres, que todos los hombres puedan alcanzar el mismo tipo de vida, que puedan realizarse como seres humanos y que no sean simplemente piezas dentro de una maquinaria de producción. Hay que evitar la alienación humana. Entonces, esto era lo que buscaban los marxistas, ¿no? La liberación desde el punto de vista económico y social, y el psicoanálisis desde el punto de vista psicológico. Entonces, en ese sentido hay una cercanía. Por eso la mayoría de surrealistas, la mayoría eran marxistas, ¿sí? La mayoría, pero no todos. Por ejemplo, Dalí no era marxista, es más, era anticomunista, pero la mayoría de surrealistas sí fueron marxistas, ¿no? El surrealismo se desarrolló en muchísimos países. En el caso de Perú también tenemos los representantes surrealistas que tú debes conocer por tus clases de literatura, ¿no? Bien, vamos a pasar a el arte pop. Fíjate, el arte pop es un movimiento que se desarrolló a inicios de mediados del siglo XX, es decir, en 1950 en adelante, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿ya? En esos dos países fundamentalmente. Y no es casualidad. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estos dos países? Estos dos países tenían en común en que eran las dos grandes potencias económicas, ¿sí?, del mundo en ese momento. Eran las dos grandes potencias industrializadas de ese momento, ¿sí? Y eso se ve reflejado en la publicidad, por ejemplo, que comienza a desarrollarse, ¿no? En estos años es que se masifica el uso de la televisión. Los televisores comienzan a venderse en esta época en todos los hogares y por lo tanto cada vez va a ser más importante, ¿qué cosa? La publicidad que se da a través de la televisión, ¿no? Tú debes haber visto estos videos antiguos, ¿no?, de las amas de casa de Estados Unidos con su televisor, su aspiradora, su refrigeradora, ¿no?, bien vestiditas, ¿no?, como una ama de casa perfecta, ¿no? Esa época es, ¿no? Es esa época en la que los electrodomésticos están comenzando a masificarse y entre ellos la televisión y por lo tanto la publicidad va a comenzar a difundirse cada vez más. Entonces el arte pop lo que va a hacer es usar elementos publicitarios y recoger para ello símbolos populares, es decir, cosas que cualquier persona de a pie podía reconocer. ¿Esto qué implica? Implica que el arte pop rompe con la idea elitista del arte. El arte pop va en contra de todas aquellas corrientes artísticas que hemos visto que de alguna forma tienen un sustento intelectual, un sustento o una base, tratan de darle una connotación intelectual a su arte, ¿no? O que tratan de tener fundamentos filosóficos, psicológicos, ¿no? El arte pop rompe con eso, porque el arte pop se da cuenta de que todas estas manifestaciones artísticas que hemos visto antes, o todas estas corrientes, están dirigidas a un público muy exclusivo, una élite, mientras que el arte pop busca masificar su arte, es decir, busca que sus obras artísticas puedan ser atractivas, ¿no?, interesantes para cualquiera,
¿no? Y que además no sean difíciles de comprender, sino más bien que puedan interesarle a cualquier persona de a pie. Y por eso usan estos símbolos. Por ejemplo, las latas de sopa Campbell que tienes ahí arriba de Andy Warhol, ¿no? Estas latas de sopa Campbell, ¿qué son? Es una marca de sopas que se vendía en esa época. Es como, por ejemplo, en nuestro contexto, que alguien hiciera un afiche, porque eso es una especie de afiche, con las latas de leche Gloria, ¿no? En el Perú. ¿Quién no ha visto una lata de leche Gloria? ¿Quién no reconoce inmediatamente, si pasa por la calle, la figura, ¿no? El dibujo, la foto de una lata de leche Gloria? Todos, ¿no? Eso es exactamente lo que hace Andy Warhol. Usa un símbolo, ¿no? De una marca que todo el mundo consume y a partir de ese símbolo hace un afiche, ¿no? Algo que puede ser llamativo para cualquier persona, algo que puede jalar la mirada, el ojo de cualquier persona. Igual con los cómics, fíjate abajo, los cómics también se desarrollan en el arte pop, ¿no? Con colores muy fuertes, muy vibrantes, muy llamativos, ¿no? Con temáticas simples, que no son complicadas, difíciles de entender, sino que cualquier persona puede entender, ¿no? Entonces se rompe con esta idea elitista del arte, ¿no? Y por eso se llama arte pop, arte popular, ¿no? Pop viene de popular, del inglés, ¿no? Arte masivo, arte popular, arte para todos, ¿no? No solamente para una élite. Bien, vamos a pasar ahora a las teorías sobre la belleza, ¿no? Acá tenemos algo que ya hemos estado conversando la semana pasada y cuando vimos axiología también, ¿te acuerdas? Esto de cómo valoramos las cosas desde un punto de vista subjetivo u objetivo, es decir, en el caso del arte y de la belleza, es decir, del ámbito estético, ¿lo bello es algo subjetivo u objetivo? ¿La belleza está en el objeto o en el sujeto? Es decir, ¿es relativo o no? ¿Te acuerdas? ¿No? Hay algunos que sostienen que la belleza es subjetiva, es decir, que la belleza se determina por el agrado o desagrado del sujeto, y evidentemente no a todos nos agrada lo mismo, ¿cierto? A algunos les agrada algunas cosas y otros no, ¿no? Y esto es lo que sostiene Theodor Adorno, que lo mencionamos la semana pasada, recuerda, Theodor Adorno fue un filósofo que planteaba que la belleza es algo subjetivo y por lo tanto no hay una forma correcta de hacer arte o no hay obras artísticas, digamos, buenas y otras malas, o no es que una obra de arte o una obra puede ser considerada artística y otra no, sino que depende del agrado o desagrado que el sujeto siente frente al objeto. En esa foto, por ejemplo, hay muchas personas viendo un cuadro, ¿no? La Mona Lisa, y Adorno diría, bueno, a algunos quizás les gusta, les parece interesante, bonita, ¿no? Le llama la atención la pintura, y para esas personas esa pintura será bella. Pero ¿qué pasa si a una persona no le gusta, no le atrae, no le parece interesante, le desagrada? ¿Podríamos decir que esa persona está equivocada? Theodor Adorno diría, no, simplemente a esa persona no le agrada y por lo tanto no ve belleza en esa obra. Para esa persona esa obra no es bella, ¿no? Y está bien, porque finalmente la belleza es subjetiva, ¿no? En cambio, los que dicen que que la belleza es objetiva, ¿no? Los de la teoría objetivista son aquellos que consideran que el objeto es el que tiene ciertas características que el sujeto, es decir, el ser humano, simplemente capta, ¿no? Por ejemplo, la forma, la estructura, el color que atrae la mirada del sujeto, que capta esas cualidades que hacen que el sujeto se sienta atraído, afectado positivamente por esa obra, ¿no? Y el que plantea esto, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía es Walter Benjamin, ¿no? Benjamin, que ya mencionamos la semana pasada también, recuerda, que era un filósofo marxista, ¿no? Que sostenía que el arte ha ido cambiando con el paso del tiempo porque antes tenía un objeto ritual, no un fin ritual, y actualmente tiene un fin sobre todo económico, es decir, las obras de arte se ven como objetos mercantiles, ¿no? Que se pueden comprar y vender. Ya la obra de arte ha perdido su aura mágica, digamos, antes tenía una aura mágica, pero ahora con el desarrollo capitalista, dice Benjamin, la obra de arte se puede reproducir miles de veces, incluso con aparatos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay impresoras 3D,
hay no sé, se puede reproducir la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Puede hacer una impresión, una imprenta especial, ¿no? Para tener la Mona Lisa y ponerla, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Entonces las obras actualmente son vistas como un fetiche, como una mercancía, como algo que quiero comprar, ¿no? Pero ese sentido no tenían antiguamente, no tenían antes un sentido más religioso, más místico, más mágico, ¿no? Eso es lo que dice Benjamin. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la relación del arte con la sociedad. Y acá tenemos la relación del arte con la pedagogía, ¿no? Es decir, con la educación, el arte como signo de poder y riqueza, es decir, la relación del arte con la riqueza y el poder, y la relación del arte con la moral. Fíjate, el arte y la pedagogía. Acá te mencionan a la República de Platón. La República, como tú sabes, es la obra más importante, más conocida de Platón, donde Platón, digamos, plantea cómo debe estar configurado el estado ideal, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cómo debería estar organizado el Estado para que todo funcione bien, para que se alcance la justicia, para que se alcance el bien común? Y es por eso que Platón indaga acerca de distintos aspectos que tienen implicancias políticas, sociales. Y una de esas cosas es el arte, ¿no? Platón considera que la música tiene una función educadora. Es decir, que a través de la música el Estado, el gobernante puede educar las emociones, los sentimientos de las personas, ¿no? Y esta idea en realidad es una idea hasta de sentido común, ¿no? Por ejemplo, mucha gente está en contra del reggaetón, de la difusión del reggaetón, porque consideran que el reggaetón no enseña nada bueno, al contrario, te forma, o te deforma, mejor dicho, ¿no? Te forma negativamente, te hace ver a las personas como si fueran simplemente animales, ¿no? Resaltan demasiado el aspecto sensual. Esto es algo hasta cierto punto de sentido común, y Platón se da cuenta de eso, ¿no? La música puede tener un gran poder sobre el hombre. La música puede despertar lo mejor de ti, pero también lo peor de ti. Por eso el Estado tiene que tener mucho cuidado con el tipo de música que permite. En otras palabras, si es necesario, el Estado tiene que censurar cierto tipo de música. Tiene que vetar cierto tipo de música para evitar que esta música deforme o malforme a las personas, ¿no? La mala música, o la música negativa, es la que desencadena las pasiones más bajas del hombre. Por eso Platón también le prestaba mucha atención a la poesía, porque fíjate, ahí dice la relación al arte y la pedagogía, pero solamente te mencionan la música. La poesía también la critica Platón, pero no la poesía en general, sino la poesía que se difundía en su época, la poesía de Homero. Claro, Homero no era de su época, pero era el gran poeta, ¿no? Que se seguía estudiando, que se seguía repitiendo, que todos debían memorizar la Ilíada, la Odisea, y para Platón era negativo. ¿Por qué? Porque si bien Platón reconoce la maestría de Homero, de que sus obras son bellas, el problema, dice Platón, o sea, son atractivas, son interesantes, ¿no? Son sugerentes. El problema, dice Platón, es que la formación que nos dan esas obras es mala. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen esas obras es que los dioses son crueles, son egoístas, son malos, ¿no? Y sin embargo son los modelos que seguimos todos. Es decir, no es negativo, no es peligroso decir que los dioses son egoístas, son malos. No es negativo eso si los dioses se supone que deben ser modelos. ¿Cómo se va a comportar un ser humano cualquiera si tiene como modelo un dios con esas características? O sea, si los dioses están llenos de vicios, ¿por qué yo como ser humano me tengo que esforzar en ser virtuoso? ¿Por qué tendría que esforzarme? Entonces te das cuenta, Platón se da cuenta de que eso es peligroso, ¿no? De que una poesía que enfatice los vicios de los dioses, ¿no? Los defectos de los dioses, puede terminar dando un mensaje
distorsionado a las personas, ¿no? Que pueden, a raíz de eso, no esforzarse por ser virtuosas, sino más bien imitar a los dioses en sus vicios. ¿Sí? Por eso consideraba que había que tener mucho cuidado con el tipo de música, con el tipo de poesía que se permitía dentro de un Estado. Luego tenemos el arte como signo de poder y riqueza, es decir, el arte en realidad durante mucho tiempo y en varias épocas ha sido una prueba, un signo, ¿no?, de poder y de riqueza. Pero especialmente en el Renacimiento se puede ver esto. Por ejemplo, ese fragmento que tienes ahí, ¿no?, de la Capilla Sixtina, la famosa creación de Adán, de Miguel Ángel. Miguel Ángel no solamente pinta esa parte, ¿no?, sino toda la Capilla Sixtina, entonces está llena de pinturas, ¿no?, en el techo. Y esta obra le tomó a Miguel Ángel años realizarlo, ¿no? Si no me equivoco, más de 10 años se dedicó a pintar ese techo. ¿Encargado por quién? Por el Papa de esa época. Entonces, los que podían contratar a los artistas y pagarles un sueldo, porque ellos les pagaban un sueldo, ¿no?, durante meses y años para que realizaran una obra, eran evidentemente muy pocos, ¿no? No cualquiera podía contratar un artista, y sobre todo un artista del nivel de Leonardo, de Miguel Ángel, porque ellos no cobraban poco, cobraban bien, ¿no? Entonces solamente era gente con mucho dinero la que podía adquirir estos servicios, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no?, el papado, y también los nobles. Es más, los nobles muchas veces se peleaban, ¿no?, entre comillas, se disputaban por tener a su cargo a un artista famoso, porque eso era símbolo de que eras poderoso, que tenías el dinero suficiente y el poder suficiente para quitarle, entre comillas, ese artista a otro noble que también lo quería. Entonces, encargar una obra de arte era una muestra de poder y de riqueza en esa época, ¿no? Por eso no vemos pues retratos de gente común en esa época. Vemos retratos de nobles, de príncipes, de papas, pero no encontramos el retrato de una persona común y corriente, ¿no? Porque una persona común y corriente no podía encargar una obra de ese tipo. ¿Quién estudia este aspecto? Walter Benjamin. Recuerda que Walter Benjamin es un filósofo marxista y precisamente por eso le interesa este aspecto económico y social que tenía el arte, ¿no? Entonces él se da cuenta de que el arte no es algo completamente desligado de la vida común y corriente, sino más bien es una manifestación de la estructura económica, política y social de una época. ¿Te das cuenta? El arte es una consecuencia, la forma de arte que se hace en una época es una consecuencia de eso. ¿Por qué hay tanto arte religioso en la época del Renacimiento y en la época medieval? Porque los que podían pagar eran religiosos, ¿no? No era necesariamente porque el artista decidiera eso, sino porque tenía que hacer una obra de acuerdo a lo que le pedía el que le podía pagar. En este caso el Papa, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de Miguel Ángel, él sí era creyente. Ojo, él sí era creyente y tiene hasta escritos sobre eso, ¿no? Pero, digamos, en el caso de otros artistas, sí era conocido que no eran, digamos, religiosos, ¿no?, o practicantes, y sin embargo igual tenían que realizar ciertas obras de carácter religioso, ¿no?, porque era su trabajo. Bien, pasamos al arte y su función moral. En el siglo XX, como dice ahí, se plantea que el arte debe transmitir sentimientos de fraternidad entre los seres humanos, es decir, debe buscar que todos los humanos puedan darse como hermanos, como iguales. En realidad esto está desde el siglo XIX, ¿eh? No solamente en el siglo XX. En el siglo XX es más explícito, pero desde el siglo XIX ya se plantea eso. Por ejemplo, Beethoven en la Novena Sinfonía precisamente busca eso, la hermandad de todos los seres humanos. ¿Y por qué lo plantea? Porque Europa estaba en un proceso de cambio importante, la formación de los estados, y en esta formación de los estados, el nacimiento de los grandes estados europeos, como tú sabes, se dieron muchas disputas, muchas guerras por definir los territorios, ¿no? Y eso lleva a Beethoven a tratar de plantear que debe haber una fraternidad, de que más allá de las divisiones, ¿no?, de los límites, de las fronteras de los estados, finalmente todos somos seres humanos y por lo tanto debemos tratar de relacionarnos como
iguales como seres humanos, como hermanos, ¿no? Y no como enemigos, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la relación del arte con la sociedad. Fíjate acá, básicamente te mencionan la forma de arte como conocimiento y el arte como crítica a la sociedad. Como forma de conocimiento tenemos a Kant y a Heidegger. A Kant ya lo mencionamos antes, la semana pasada. Recuerda, para Kant el arte es una forma de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento para Kant? Recuerda, para Kant el conocimiento tiene que darse por la unión de la razón y de los sentidos, de la razón y de la experiencia. ¿Te acuerdas? Por eso Kant busca sintetizar, es decir, unir empirismo y racionalismo. En otras palabras, ¿qué dice Kant? No es posible conocer algo si es que no ha pasado por los sentidos y no ha pasado por la razón, o no ha pasado por la razón. Es decir, para que haya conocimiento deben estar unidas experiencia y razón. No hay conocimiento sin experiencia y tampoco hay conocimiento sin razón. Las dos tienen que unirse. Y el arte es una forma de conocimiento porque en el arte también se unen experiencia y razón. ¿Cómo? Bueno, para apreciar una obra de arte tienes que tener sentidos. Para apreciar una pintura debes tener el sentido de la vista. Para apreciar una composición musical tienes que tener el sentido del oído, ¿cierto? Para apreciar una escultura tienes que tener el sentido de la vista o el sentido del tacto. Es decir, toda obra artística tiene una dimensión empírica que tú reconoces, que tú captas a través de tus sentidos. No hay otra forma. Tú eres un ser sensorial, tienes sentidos y eso te permite acercarte, conocer una obra artística. Pero no todo acaba ahí, porque si fuera así, un perro, un gato podría apreciar una obra de arte y no es así. No basta tener sentidos, es necesario también la razón. El hombre también hace juicios estéticos. Por ejemplo, cuando el hombre dice, esta pintura es bella, eso no lo hace, repito, un perro, un gato. Los perros, los gatos no hacen juicios estéticos, el ser humano sí. ¿Y por qué el hombre puede hacer juicios estéticos? Porque tiene razón. Entonces, la racionalidad es también importante. En otras palabras, la experiencia estética en general, ¿sí? Es decir, el hecho de que un hombre pueda apreciar una obra de arte solo se puede dar si se conjugan experiencia y razón. Por eso es una forma de conocimiento el arte. Ahora, Heidegger, ¿recuerdas que lo vimos hace ya algunas semanas? Heidegger considera que el arte es una forma de conocimiento. Heidegger es considerado el padre del existencialismo. ¿Ya? Él considera que el arte es una forma de conocimiento porque las obras de arte, y especialmente las grandes obras de arte, nos muestran una verdad. Es decir, cuando tú lees, por ejemplo, un poema, un buen poema, diría Heidegger, ese poema tiene la capacidad de mostrarte una verdad oculta. Es como que tú te sientes identificado y dices, qué buen poema cuando ese poema revela algo profundo de ti. ¿Me entiendes? O una pintura, o una película, o una canción. Cuando tiene una letra que tú dices, qué buena letra, ¿cómo puede reflejar tan exactamente un sentimiento, una emoción, lo que yo he sentido, ¿no? Es decir, el arte es una forma de acercarnos a la verdad, pero una forma evidentemente muy distinta a la de la ciencia. Precisamente por eso es arte, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Heidegger con esto? Que lamentablemente en la época moderna, porque recuerda que Heidegger es un crítico de la ciencia y la tecnología, en la época moderna se valora demasiado la verdad científica, pero no se considera muchas veces que el arte es una forma también de acercarnos a la verdad. Distinta, evidentemente, porque no tiene las características de la ciencia, no es objetivo el arte. Pero eso no debe significar que sea inferior, al contrario, dice Heidegger. El arte es una forma más libre, más auténtica, porque no manipula, porque no deforma, porque no usa la naturaleza
como si fuera una cosa, como si hace la tecnología y la ciencia, sino que más bien el arte se acerca a la naturaleza de una manera más auténtica, más humilde, y en ese sentido le hace ver al ser humano un aspecto distinto de la realidad. Por eso el arte es valioso. ¿Sí? Ahora, el arte como crítica a la sociedad. Bueno, ya hemos visto las corrientes anteriores, el surrealismo, el expresionismo, el cubismo, que son movimientos artísticos que surgen precisamente fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que critican a la sociedad, ¿no? Como Picasso con su pintura de Guernica, que está criticando lo que está pasando en España en esa época, o el surrealismo, que busca criticar, por ejemplo, las sociedades europeas que son conservadoras, que buscan reprimir a los sujetos, ¿no? Ocultar ese aspecto inconsciente de los hombres y que terminan haciendo que los hombres sufran más. Entonces el arte busca criticar las situaciones, las condiciones de vida de las personas. ¿Te das cuenta? Sobre todo este arte contemporáneo, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, decía Theodor Adorno. Recuerda, la semana pasada lo vimos, ya te he hablado de Theodor Adorno, que fue un filósofo, que precisamente lo que hace es valorar el arte nuevo, el arte contemporáneo, por esa capacidad que tiene de criticar la realidad. Según Theodor Adorno, eso no ocurría antes, o no ocurría mucho, no ocurría muy seguido. En cambio, en los movimientos del arte contemporáneo, el nuevo arte o el arte nuevo, como le llama él, la crítica es más profunda y es más recurrente. ¿Sí? Algo parecido va a decir José Carlos Mariátegui, ¿no? En sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana también analiza la literatura, por ejemplo, peruana, la pintura peruana, y cómo esta de alguna forma refleja una crítica a la sociedad, ¿no? Como por ejemplo puedes ver ahí en esa pintura, El banquete de los ricos de José Clemente Orozco, lo que te muestra es una sociedad burguesa, ¿no? Una sociedad rica, pero digamos viciosa al mismo tiempo, ¿no? Cómo la riqueza puede promover ciertos vicios, o el exceso de riqueza, mejor dicho, promover ciertos vicios, ¿no? En las clases más altas, ¿sí? Y, a ver, finalmente la representación simbólica y el análisis del arte, bueno, casi ya lo hemos visto, recuerden, en antropología filosófica, que dice que el arte es un símbolo a través del cual el hombre interpreta el mundo que lo rodea, ¿sí? De él ya hemos hablado un poco, recuerda. Hay varias formas simbólicas, el arte, la ciencia, el lenguaje, la religión, ¿no? Los mitos son estructuras simbólicas que ha creado el hombre a través de las cuales puede interpretar su mundo, ¿no? El mundo que lo rodea. Y Gadamer, él sí es nuevo, ¿no? Gadamer sostiene que la obra de arte es de carácter interpretativo, es un filósofo Gadamer alemán, que sostiene que la obra de arte puede tener muchas interpretaciones, que una obra de arte no tiene una interpretación correcta. En otras palabras, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿qué quiso decir Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote? ¿Qué mensaje nos quería transmitir? Ya, Gadamer diría, esa pregunta es incorrecta. Porque si bien puede ser, o sea, es cierto que el artista busca enviar un mensaje, ¿no? A través de su obra, creer que eso que quiso decir el artista es la única interpretación posible es equivocado. Cada uno, por eso como ves en esa imagen, puede interpretar la misma obra de una forma distinta. Y eso no quiere decir que hayan interpretaciones correctas e incorrectas. Al contrario, cada interpretación es válida. Es como que la obra de arte es abierta a muchas interpretaciones. Cada uno puede ver cosas distintas y al mismo tiempo valiosas acerca de una misma obra de arte. Entonces el significado no es cerrado, sino es abierto, dice, en todas las obras de arte, en literatura, en pintura, ¿no? En el cine, por ejemplo, muchos pueden interpretar una misma película, una misma serie en distintos sentidos. Y eso es parte de la riqueza del arte, ¿no? Eso no lo encontramos en otros ámbitos, pero en el arte sí se puede hacer eso, según Gadamer. Bien, chicos, les dejo ahí las claves de la evaluación, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Sí, chicos, cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Chao.